Bueno chicos, empezamos un nuevo tema. Este es el tema del Renacimiento. Es justo la etapa posterior que viene después de la Edad Media. Para empezar a ver esta nueva etapa, nuevo periodo histórico, tenemos primero que analizar un poco dónde nos encontramos, tanto a nivel social como cultural. Pues mirar, en un primer lugar, en esta etapa de la historia hay un surgimiento de un nuevo sistema de gestión política, que es la monarquía absolutista. Esto tenía que ver, por el contrario, como en la Edad Media teníamos el sistema feudal. En 1440, un inventor, Gutenberg, inventó la imprenta. Esto cambió totalmente la forma de comunicarse, ya que en la Edad Media recordar que los libros se copiaban a mano. El invento de la imprenta hizo que todo se difundiera, toda la información, todos los libros se difundieran de forma mucho más rápida. Con este acceso a esta nueva información más rápida, tenemos la posibilidad de buscar nuevos conocimientos en los libros de la antigüedad, que no se tenía acceso hasta entonces. Con ello se llega a un punto en el que tenemos acceso a toda la estética grecorromana. Recordar que es de la antigua Grecia y la antigua Roma. De ahí todas las artes del Renacimiento beberán para intentar resurgir de nuevo este periodo. De ahí viene su nombre también. Renacimiento viene de la palabra renacer, de renacer esta cultura grecorromana que se había quedado perdida en el tiempo. Tenemos un cambio de mentalidad en la forma del pensamiento. ¿Por qué? Porque en la Edad Media Dios era el centro de toda la historia, de toda la humanidad y todas las artes, todas las ciencias giraban en torno a la religión. Y aquí hay una evolución, donde el hombre es el centro o el eje de la historia de la humanidad. La ciencia, la medicina, el arte, la filosofía, todo va a girar en torno al hombre como protagonista de la historia. Como he dicho, toman bastante importancia tanto la ciencia como la razón. La razón, cuando hablamos de razón, hablamos de filosofía, que va a hacer que se trabaje mucho un punto de vista donde el hombre, el humanista, ¿vale? La palabra humanista viene de hombre, se trabaje desde todos los niveles, todas las ciencias. Por ello, la ética también se trabaja, que es una de las partes de la filosofía, ¿verdad? Después de pasar esta época de oscuridad, que fue la Edad Media, entramos en una época de optimismo, donde el comercio evoluciona, donde el sistema social evoluciona, el pensamiento evoluciona. Entonces, este punto de vista optimista de todo lo que sucede en esta época, es importante que lo tengamos en cuenta. A partir de aquí, de esta evolución, tanto del sistema económico, donde surge la burguesía, surge los primeros bancos, donde la gente tiene más dinero, cuando en la sociedad se tiene mucho dinero, lo primero que se gasta es el lujo, y uno de los lujos es el arte. Por lo tanto, surgen mecenas, que los mecenas sean aquellas personas adineradas que pueden ser nobles o bien burgueses, que van a patrocinar a artistas para que trabajen para ellos. Entonces, el concepto mecenas es aquella persona con dinero que apoya a los artistas, o sea, les paga a los artistas para que trabajen para ellos. Con todo ello, en esta época se lleva la búsqueda de un conocimiento universal. Entre otras personalidades tenemos distintos artistas, ¿verdad? Pues que van a trabajar las distintas artes, escultura, pintura, música y, por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, vamos a tener que este hombre era músico, era investigador, era científico y este conocimiento universal de todas las artes, de todas las ciencias,
se buscará por aquellos que están interesados en un conocimiento más amplio de la vida, ¿no? y del mundo. Importante, en esta época surge un cisma religioso. Un cisma religioso es que la religión, la Iglesia Católica, surge una división. Entonces entraremos con la Iglesia Protestante, dirigida por Lutero, y la Iglesia Anglicana. En este apartado vamos a trabajar los distintos periodos del Renacimiento, eh, las distintas épocas, ¿no? En primer lugar tenemos el primer Renacimiento. Este primer Renacimiento va a abarcar la primera mitad del siglo XV, ¿vale? De 1400 a 1450 más o menos. Se le conoce también como el periodo franco-flamenco, ya que los duques de Borgoña, que es una región de Francia, que poseían territorio en los Países Bajos, Bélgica y Francia y Luxemburgo. Estos actuaron como mecenas de un grupo de artistas que se convertirán en los más importantes de esta época. Entre los compositores más destacados de esta etapa podemos nombrar a Dufay, Ockeghem y Deprez. La mayor parte de la música de estos autores será religiosa, componiendo misas y motetes. Durante este primer renacimiento será muy frecuente el uso de la técnica compositiva del contrapunto imitativo. Se basa en proyectar un tema o motivo, ¿vale? En componer una melodía que será repetida por las distintas voces de la composición. El segundo periodo que vamos a hablar del Renacimiento es el Alto Renacimiento, que comprende entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Aquí los músicos franco-flamencos se extienden por toda Europa y cada territorio, cada país, acoge las novedades musicales y las adapta a su estilo compositivo, o sea, a la tradición de cada país. Se crean, por tanto, los denominados estilos nacionales. En Italia, por ejemplo, se cultivará el madrigal. En Alemania se desarrollará el lied o canción y en Francia la chanson. El último periodo que vamos a tratar será el Bajo Renacimiento, que abarcará la segunda mitad del siglo XVI. Este periodo se centra en Italia porque Italia se convierte en el país más importante hablando de música. Aquí incluiremos innovaciones muy interesantes que se realizarán dentro de la música profana. Y existen dos figuras que destacaremos en este periodo, sobre todo, entre otros. Tenemos a Giovanni Perluigi Palestrina y el español Tomás Luis de Victoria. Los géneros más importantes de esta época serán el motete y la misa. En esta época tenemos que destacar al italiano Claudio Monteverdi, que fue un maestro indiscutible del madrigal. Y también será una figura decisiva para el nacimiento de la ópera. Pero esto será cosa que veremos en la siguiente etapa, que es el barroco. Para ver las características musicales del periodo del Renacimiento, voy a desglosarlas poco a poco. La primera característica que vemos es que la música del Renacimiento se basa en los modos medievales. Los modos medievales provienen de aquellos modos griegos, recordar los nombres como el dórico, el frigio, el lidio, ¿de acuerdo? Estos modos van a evolucionar, se van a trabajar a través de la Edad Media, que se van a dividir en 8 modos, como los que os puedo mostrar aquí, pero aunque usan estos modos medievales eclesiásticos, en el Renacimiento se usan con mucha más libertad. La segunda característica es que la sonoridad es mucho más rica y plena. Recordad que la música de la Edad Media era monódica, o sea, tenía una sola línea melódica y que, claro, al meternos dentro de la polifonía, que son
más líneas melódicas, la música es mucho más rica, es mucho más compleja también. Y al tener varias voces, vamos a ver que la sonoridad va a ser mucho más contundente, mucho más expresiva, donde el espectador va a disfrutar o va a ser impresionado por ese sonido mucho más que la música de la Edad Media. Esta música está escrita en un estilo más libre y más expresivo. Eh, la tercera característica es que los compositores tratan de fusionar las líneas melódicas dentro de una textura musical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la línea melódica es la línea que lleva la, la intención o el mensaje que se quiere transmitir. Recordar que en la Edad Media, como solamente había una línea melódica, monódica, era fácil de distinguir, pero claro, en el Renacimiento, al haber muchas melodías que se escriben a la vez, este mensaje va viajando entre todas las melodías que usan estos compositores, usando la polifonía contrapuntística. ¿Vale? En vez de producir contraste para separar todas las voces, hace que todas suenen como uno y ese mensaje vaya viajando entre todas las melodías. Autores importantes de esta época tenemos a Ockeghem, Dufay, Joaquín Desprez, Tomás Luis de Victoria y Palestrina. La siguiente característica es que al haberse trabajado desde el final de la Edad Media la polifonía, recordar que la polifonía era el uso de varias melodías simultáneas, en esta época se tiene mayor conciencia de la armonía, que la armonía es la combinación de varios sonidos que se escuchan a la vez. Por ello surgen acordes, que recordar que el acorde eran tres sonidos, tres o más sonidos que suenan a la vez. Lo podéis ver en la partitura, por ejemplo, aquí o aquí. Estos son acordes. Aquí está otro acorde, otro acorde. Fijaros, aquí es un cifrado, se hacían con números para los instrumentos de cuerda. Y también estos acordes y sus progresiones. Sus progresiones es cómo han ido evolucionando o cómo evolucionan a lo largo de la composición para crear una estructura que suene bien al oído, ¿no? Incluso las disonancias se tratan con mayor suavidad. Recordad que os decía que en la Edad Media, cuando un sonido no gustaba a la Iglesia o al Tribunal de la Inquisición, pues destruían la partitura y al escritor, ¿no? Pues estas disonancias, el oído de la sociedad va evolucionando y acepta como bellos ciertos sonidos que en la Edad Media no. Entonces, este tratamiento más suave de las disonancias viene generado por una evolución del gusto musical de esta época. En esta característica, cuando habla la música puede ser de estilo acórdico. Estilo acórdico es que forma acordes, como he explicado en la pantalla anterior. Cuando se forman acordes, cuando hay varios sonidos que suenan simultáneamente, a esto se le llama textura homofónica. Si toda la partitura, como podemos ver en este ejemplo, suenan los acordes, los sonidos simultáneos, a esto se le dice que va realizando homofonía o la estructura o forma de composición contrapuntística, con una textura polifónica, utilizando la técnica de la imitación para entrelazar las distintas líneas musicales. Esto lo he explicado antes, que el mensaje de la música iba viajando entre todas estas voces. Aquí tenéis el ejemplo de la música contrapuntística. Si veis, el dibujo que van haciendo las notas es distinto. En la homofonía podemos ver que las notas musicales tienen coincidencia de forma vertical. ¿Veis? Que de forma vertical tienen coincidencia y además tienen todas el mismo ritmo. Por eso a esto le llamamos homofonía. Homofonía. Y aquí los ritmos muchas veces no coinciden. Por ejemplo, si yo miro estas notas, tienen distintas duraciones. O aquí hay notas de distintas duraciones. Eso significa que todas no tienen el mismo ritmo. Entonces a esto le llamamos contrapunto. En el caso concreto de esta partitura, un contrapunto imitativo, porque las distintas voces
van haciendo dibujos similares. Por ejemplo, estas tres notas se van repitiendo aquí, se van repitiendo aquí, se van repitiendo aquí, se repiten aquí, ¿vale? Entonces, esa imitación de las notas hace que se llame contrapunto imitativo. La siguiente característica habla de la música eclesiástica. La música eclesiástica es la música religiosa. Entonces, las formas típicas en las que se componen son la misa, el motete y el himno en la Iglesia Católica. Tened en cuenta que con esta división que hay de la Iglesia, donde surge la Iglesia protestante, la forma de composición importante será el coral. Y en la Iglesia anglicana, el ángel. Algunas de estas piezas son interpretadas a capela y generalmente tienen un estilo contrapuntístico, ya que estamos trabajando con la polifonía, con mucho uso de la imitación, esta imitación que se va moviendo entre todas las voces. También se compone la música eclesiástica en ciertas ocasiones con un acompañamiento de instrumentos, porque enriquecen este acompañamiento, ¿vale? Este acompañamiento enriquece al mensaje de la música, con grandes contrastes musicales entre los grupos. Por ejemplo, esto lo podemos ver unos compositores venecianos que se llaman los Gabrieli. Estos eran los maestros de capilla de la Catedral de Venecia y fueron muy importantes en estos estilos, Se podría decir que ellos son los que inventaron el sonido estéreo, porque colocaban grupos corales en distintas partes de la catedral para generar un sonido envolvente dentro de ella. La música secular, o lo que comúnmente nosotros llamamos música profana, tiene una gran variedad de canciones. Hablamos de madrigales, gallegos, aires, chanson, que a menudo, que a menudo usan la técnica del contrapunto. También lo vemos en distintos bailes, como las pavanas, las pasamezos, ¿vale? Y en ciertas piezas instrumentales, fantasías, variaciones, canzonas. Entonces, fijaros, la música profana trata de todo tipo, tanto piezas vocales como piezas instrumentales y piezas para ser bailadas. Ten en cuenta que la música profana se trataba en todas las fiestas paganas que se daban en todos lados, ¿no? Entonces teníamos fiestas para celebrar la recogida del trigo, teníamos fiestas para celebrar los equinoccios de verano, para distintas partes de la vida de las personas que se hacían fiestas, para esto se creaba esta música. Y usaban estos conocimientos de la polifonía, usando este contrapunto, eh, casi siempre un contrapunto imitativo, como hemos visto anteriormente, para crear esta música. El hecho de que sea profana, que no sea religiosa, no quiere decir que no sea culta. Eran músicos eh, muy cultos los que creaban este tipo de música. Fijaros, la siguiente característica habla de los timbres de los instrumentos. De la Edad Media al Renacimiento se evoluciona, se mejora la técnica de construcción de los instrumentos musicales, formando familias del mismo instrumento. Por ejemplo, podemos encontrar la familia de la flauta dulce o también la familia del laúd o la familia de la viola. Entonces, esta familia hacía que se enriqueciera mucho más la música de esta época. Aparte de esta formación de las familias, con distintos ejemplares de distintos tamaños, distintos registros, ¿vale? Podíamos encontrar distintas construcciones. Entonces, dependía en el país donde estuviera, el laúd, por ejemplo, tenía unas características de afinación o de construcción incluso. Entonces, todavía las afinaciones de los instrumentos no estaban muy bien definidas y cada músico tenía como su propia afinación de su instrumento o en cada país, porque esto se hacía por tradición. Esto no fue hasta más adelante que se llegó a un acuerdo para cómo afinar todos estos instrumentos. Nos vamos a centrar más concretamente en este apartado sobre las características de la música vocal. Fijaros, el auge de la polifonía que hemos heredado en esta época, del final de la Edad Media, influye en la música, ¿no?
porque se desarrolla componer a dos voces, a tres voces. Entonces, influye en la música vocal también la reforma que hizo Martín Lutero con la Iglesia protestante, cambiando la forma de componer la música religiosa, porque hasta entonces recordar que una de las características del gregoriano era que se cantaba en latín. Pues una de las reformas que hizo Martín Lutero es que el idioma de las canciones era el idioma del pueblo. Entonces, para así todo el mundo poder cantar las canciones durante la ceremonia religiosa. Entonces, el canto gregoriano se va a sustituir por una serie de composiciones más adaptadas para que el pueblo pudiera ser el protagonista dentro de estas partes de la ceremonia. En la Iglesia Católica surge una evolución que pasa de ser monódica, de este canto gregoriano, se hace un poco más compleja y empieza a usarse en la forma de composición del motete. En la música popular siempre se impuso en el Renacimiento el madrigal, que es una forma de composición muy famosa en esta época, siguiendo pautas de la polifonía, con una temática siempre de carácter amoroso. Siempre el amor va a estar en la música presente casi en el 80% o el 90% de las canciones. Por último, el villancico, que nosotros lo conocemos en España como música de Navidad, tenemos que tener en cuenta que la palabra villancico viene de la palabra villano, que es el habitante de una villa. Aunque ahora se utilizan para canciones de Navidad, en el Renacimiento se usaban con cualquier otra temática. Desde entonces se mantiene su estructura. Fijaros, esta estructura del villancico viene desde el Renacimiento, que consta de estribillo, copla y una repetición del estribillo, como podemos ver aquí. Con respecto a la música instrumental, sus características, pues mira, es muy fácil. La música instrumental proviene sus raíces de la música vocal. Entonces, lo que hacen es todo lo que hacían las voces, las melodías que hacían las voces, se las asignan a distintos instrumentos y con ello forman la música instrumental. Los compositores de esta época van a adaptar tanto los motetes, los madrigales que eran cantados para poder hacer esta música instrumental. También adaptan canciones antiguas, medievales, para ser interpretadas con instrumentos como el laúd u otros instrumentos de tecla. Y otra pieza importante que se empieza a trabajar aquí en el Renacimiento, a finales del Renacimiento, es el Ricercare, que se da en esta última parte del Renacimiento y aunque se usó en los principios del Barroco, pero su origen está en esta época. Y va a ser muy importante porque está considerado como uno de los precursores de la fuga, que la fuga va a ser una forma musical que veremos en el barroco. En esta época, en el Renacimiento, de los tipos de composiciones que podemos destacar son tres: el madrigal, el motete y la chanson. El madrigal, tenemos que decir que su procedencia viene de los siglos XIV y XV, en donde en Italia encontramos géneros como la frótola, la canzoneta, la villanella, el strambote, entre otros, donde una voz superior interpreta la melodía y la otra la acompaña. También existían otros géneros como la balada, que era acompañada por el laúd. De estas canciones populares, en la polifonía surge el madrigal. Este género nació en Florencia y se desarrollaría a través de la escuela franco-flamenca, que se trabajaría en esta escuela hasta el siglo XVII. Los compositores más destacados fueron, entre otros, Orlando di Lasso, Palestrina o los Gabrieli en la Catedral de Venecia. También nombres que debemos destacar es Carlos Gesualdo o Monteverde. El motete nació en el siglo XIII y se expandió por toda Europa como una pieza polifónica, recordad, a varias voces sin acompañamiento instrumental. O sea, se cantaba a capela. Este motete tenía un carácter dramático e imitativo. A final del siglo XIV,
aunque en el siglo XV y siglo XVI es donde toma mayor importancia con la escuela borgoñona, el motete recupera su carácter sacro y deja de tener varios textos. Solamente usa el mismo texto para expresar ese mensaje de la música, siendo una composición que no usaba el cantus firmus. Recordad que el cantus firmus es aquel que se cogía del canto gregoriano en las primeras obras polifónicas. Pero apareció el motete para voz solista, o sea, un motete donde había una voz que destacaba sobre el resto, y ese resto era un acompañamiento instrumental. En la segunda mitad de este siglo, los compositores de la escuela franco-flamenca hicieron que el motete fuera importantísimo, tan importante que incluso podía tener la misma importancia que la misa. Aquí, compositores importantes como Joaquin de Pré le dio su forma definitiva dentro de la polifonía de esta época. Dentro de la segunda mitad del siglo XVI apareció un motete policoral. Policoral quiere decir que era cantada por varios coros a la vez, de la escuela veneciana. Aquí tenemos compositores como Andrea Gabrieli, que trabajó este efecto en la Catedral de Venecia. Podemos decir que es como el primer estéreo, porque agrupaba a distintos coros en la Catedral de Venecia para crear un sonido envolvente. Y además creaba efectos espaciales, así como ecos y preguntas y respuestas. Por último, la chanson, que es un término francés que significa canción, tiene un tipo de temática amorosa, aunque también realiza crítica social y política. En el siglo XV, Guillaume Dufay y Vinchois escribieron la chanson borgoñona. Recordad que Borgoña es una región de Francia, ¿vale? Fueron los compositores más importantes de esta siguiente generación. La chanson borgoñona tiene un estilo simple, donde está formada por tres voces y un tenor que destaca sobre ellas, que es el que transmite ese mensaje de la música. Otras figuras de esta forma musical son Ockeghem o Joaquin de Pré. Y esto, en concreto esto, usan esta chanson impregnado de las características polifónicas de esta época, con la imitación de los motetes y también las características de la música religiosa de la época. En el siglo XVI, a mediados del siglo, autores como Sermisi y Janiquem compusieron las llamadas chansons parisinas, que comparándolas con la borgoñona, la parisina abandona la forma fija y tiene un estilo más simple y homofónico. Recordar que homofónico era cuando el ritmo de todas las voces era el mismo, la duración de las notas era la misma, así que podíamos hacer acordes. Los compositores de esta generación, así como otros posteriores, como Orlando Di Lasso, fueron influenciados por el madrigal italiano. Y la chanson fue evolucionando, convirtiéndose en una canzona que posteriormente, en el clasicismo, que es una época que veremos después, se transformaría en la sonata. Bien, esta época que hemos visto es una época muy interesante, ¿verdad? Tened en cuenta que en esta época se descubre América, en 1492, y la evolución de la polifonía se lleva a una expansión grandísima. Tanto su desarrollo armónico, intentando rescatar esta estética griega y romana, de ahí surge la ópera. Pero este es un tema que veremos en el siguiente tema, el tema del barroco. Bueno chicos, nos vemos y espero que os sea de utilidad este tema que hemos visto.